Bienvenido a otro nuevo video tutorial. En este caso vamos a hablar del sistema urbano español, apoyándonos en una presentación del profesor Isaac Buzo Sánchez. Si hablamos del sistema urbano hay que hablar de jerarquía. Y para hablar de jerarquía tenemos que fijarnos en tres características, que serían el rango tamaño, las funciones de la ciudad y el área de influencia. Si empezamos por el rango tamaño, es una regla que establece la posición de la ciudad en función del número de habitantes que ésta posee. De esta manera, en España hay 15 ciudades que superan los 500.000 habitantes. De entre ellas, las que destacan serían Madrid y Barcelona. Según la regla rango tamaño, Barcelona debería tener la mitad de población que Madrid, pero no es así. Entonces, esto implica que se hable de un sistema bipolar. Después de estas dos ciudades aparecen las aglomeraciones de Valencia, Sevilla, Bilbao, la ciudad Astur y Málaga. Después de estas aparecerían otras 8 aglomeraciones que serían ciudades que cuentan con menos de 500.000 habitantes. Estaría, pues, por ejemplo, Zaragoza, Alicante-Elche, la zona de la Bahía de Cádiz, Murcia, Las Palmas, Granada, Vigo y Palma de Mallorca. Y después le seguirían una enorme cantidad de ciudades con población por encima de los 150.000 habitantes. Si hablamos del tamaño, pues se ve claramente que la mayoría de las grandes ciudades se establecen siguiendo esta configuración semianular en torno a España, habiendo un gran vacío interior que solo se salva Madrid y su área metropolitana, que son, pues, que es la mayor aglomeración del país. Si hablamos de las funciones, habría que hablar de las funciones de la ciudad con respecto al exterior. Por eso se distinguen 3 tipos de ciudades: las ciudades primarias, que serían aquellas que estén especializadas en actividades del sector primario. Dentro de ellas destacarían, pues, por ejemplo, las ciudades agrícolas o agrotown del sur de España, de Andalucía, o las ciudades mineras asturianas. Si hablamos de ciudades secundarias, hablaríamos de ciudades que estén especializadas en el sector secundario. Destacarían las especializadas en la industria, que aparecen en País Vasco, en Cataluña, Asturias, y las ciudades dedicadas a la construcción. Pues, por ejemplo, aquí destacaría Málaga. Y por último, hablaremos de las ciudades terciarias. La función terciaria es la más específica de la ciudad y la más diversificada. Por lo tanto, pues, por ejemplo, aquí estarían la gran mayoría de las ciudades más importantes, por ejemplo, Madrid. ¿Cómo se establece el área de influencia? Pues el área de influencia en una ciudad se establece en función de su actividad económica y el reflejo de esta, ya sea en el transporte o la influencia de sus universidades, de si posee ministerios, administraciones, ese tipo de cosas. Cuanto mayor sea el área de influencia, eso no implica que la ciudad será más diversa, tendrá una economía más diversificada y más especializada. Según ese área de influencia combinada con el tamaño y la función, se establecen la jerarquía urbana, estableciendo 4 categorías, que serían metrópolis nacionales, metrópolis regionales, submetrópolis regionales y otras ciudades medias y pequeñas. Si hablamos de metrópolis nacionales, pues aquí estarían el sistema bipolar del que estuvimos hablando antes, hablando de Madrid y Barcelona. ¿Cuáles son sus características? Pues son sedes de grandes empresas, tienen una gran diversificación económica, poseen una red densa de transporte y comunicaciones, siendo incluso una nudo o nodo de conexiones nacionales e internacionales, y destaca Madrid, pues, como capital del Estado. Si viéramos un mapa de transporte de España, pues se ve perfectamente que las comunicaciones están centralizadas hacia ella, porque entre otras cosas es el lugar de toma de decisiones. Metrópolis regionales, que sería el siguiente escalón. Son ciudades que tienen entre 300.000 y 1.000.000 de habitantes, son zonas de área metropolitana, y aquí entrarían Valencia, Sevilla, Zaragoza, Málaga, Bilbao y Las Palmas de Gran Canaria. Son ciudades que mantienen importantes flujos con metrópolis nacionales a través de densas redes de transporte.
son capitales de sus comunidades autónomas, o si no lo son, son grandes ejes económicos, contando con actividades diversas, ya sea de servicios o industriales. Son importantes centros administrativos o centros turísticos, como el caso de Valencia y Málaga. Las submetrópolis y regionales, ciudades con menos de 200.000 habitantes, pues mantienen bastantes relaciones con metrópolis nacionales y regionales, poseen funciones diversificadas y actúan como centros de servicio especializados de sus provincias o áreas de influencia. Pues aquí aparecerían ciudades como Vigo, San Sebastián, Valladolid, Palma de Mallorca. Y por último, llegamos a las ciudades medias y pequeñas, que son aquellas que tienen normalmente entre los 100 y 50.000 habitantes. Suelen tener una importancia a nivel comarcal o incluso a un nivel provincial, dependiendo de la zona y de la extensión de la comunidad o de la provincia, y cumplen distintas funciones terciarias. En función de esto, se establecen las relaciones urbanas en el sistema. Esas relaciones urbanas están muy claras. Madrid, que mantiene una relación con todas las partes de España, para eso es la capital, además una relación especialmente intensa con Barcelona. Barcelona, que tiene una influencia en su entorno, o sea, en el sector oriental y con las Baleares, y destaca el cuadrante noroeste, que es la zona de mayor integración de todas estas aglomeraciones urbanas. Formada este cuadrante noroeste por Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza y Bilbao. El resto del sistema, por lo general, las relaciones son menores. Aquí vemos la jerarquía urbana del sistema en ciudad español. Vemos la gran importancia del eje de conexión de Madrid y Barcelona y otro eje, que ahora vamos a pasar a explicar. ¿Por qué se caracteriza el sistema urbano español? Pues en primer lugar, Madrid como capital y como centro de todo. Al norte, el eje Atlántico gallego, un eje que ha ido perdiendo importancia, sobre todo a partir de la crisis industrial, porque esta era una zona de astilleros de bastante importancia, pero desde la crisis del petróleo esto ha ido a menos y se ha notado bastante. Aparte, la industria pesquera también se ha visto bastante reducida y la población está migrando o es bastante envejecida. Estaremos hablando de esta zona. Aquí destacamos, por ejemplo, La Coruña o Vigo. Hablaríamos también del eje cantábrico, que aparece aquí en verde, donde destaca como ciudad más importante Bilbao. Aquí hablaríamos de un eje que hace 50 o 60 años tenía bastante importancia, que destaca por su gran desarrollo del sector industrial, pero era una industria anticuada, tradicional, que necesitaba mucha mano de obra y con la crisis del petróleo pues se vio bastante mermada. Si a eso le sumamos la crisis de la minería, pues este eje probablemente es el de mayor decadencia de los últimos años. ¿Qué ha pasado con este eje? Pues que solo la zona del País Vasco, incluso podemos hablar de Navarra y La Rioja, han tomado otra orientación y se han salvado de esta crisis y se han orientado hacia un eje de mayor importancia, que sería el eje del Ebro, que tenemos aquí en amarillo, que vemos que parte desde Bilbao, pasa por La Rioja, Navarra, Zaragoza y se dirige a Cataluña. Este es un eje relativamente novedoso, que está acumulando una gran cantidad de industrias. Por ejemplo, aquí habría que hablar de la industria agroalimentaria y otras industrias que se han ido trasladando. Además, se ha visto favorecido también por el denso núcleo de comunicaciones que se están formando. Otro eje en conformación sería este en azul, que es el eje diagonal en formación, que pretende unir Lisboa, Madrid y Barcelona y conectar con el resto de Europa. Ese eje está en conformación. Todavía no está configurado porque, entre otras cosas, la crisis ha provocado que las redes de comunicaciones y de transporte que se estaban construyendo se hayan visto frenadas, pero eso no significa que en un futuro no se siga conformando. Posteriormente vamos a pasar al eje más dinámico de toda España, que es el eje mediterráneo, que se ve aquí en rosa, parte de Cataluña llega a Murcia. Es un eje que es muy diversificado, cuenta con agricultura, con sector servicios, tanto turístico como otros más especializados y tecnificados, y el sector industrial. Aquí destacaría, por ejemplo, Barcelona o Valencia. Incluso vemos que también este eje se está extendiendo hacia Baleares. Este eje
sigue la configuración del eje mediterráneo europeo, que luego veremos en el siguiente mapa. Por último, aparece aquí el eje andaluz, que en realidad es un eje doble. Tenemos un eje costero, donde destaca Málaga, que es un eje basado en el sector servicios, sobre todo el turismo, y también la construcción. Lo que pasa es que, lógicamente, la construcción ahora con la crisis pues, ha hecho que este eje se vea seriamente afectado. Y por último, tendríamos la otra parte del eje andaluz, que sería el del Valle del Guadalquivir, donde destaca Sevilla. Y aquí tendríamos que hablar pues, tanto de la industria, por ejemplo, la industria aeroespacial, y de un sector primario que está surgiendo y es bastante potente. Aquí vemos los ejes urbanos europeos. Como vemos, España solo entra en un eje potente hablando del arco mediterráneo, porque lo demás sería lo que se le denomina sures, que son zonas periféricas, o este arco atlántico, que también es una zona periférica. ¿Qué nos quedaría? Pues la diagonal continental, que está en conformación. Con esto termina este tutorial sobre el sistema de ciudades español.